¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya nos hemos saludado nosotros los que estamos acá, también algunos que están allí del otro lado vía Zoom. Eh, y los que se han sumado también, bienvenidos sean entre nosotros. Vamos allí al libro de Esther, como recién decía nuestro hermano, vamos a compartir allí una vez más. Recuerden el pasaje central, lo encontramos ahí en el capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer eso y luego oramos al Señor, ¿sí? Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz, para todo su linaje. Eh, Gracias a Dios por su palabra, que nos habla de Él en todo tiempo, de su Hijo, nos habla de la gloria de Él, nos revela su majestad, su belleza de la santidad, su amor, su misericordia, su clemencia, su compasión. Ah, Nos habla, lo vemos constantemente en las Escrituras. Y gracias a Dios por eso, porque no depende, no está, este, no depende de hombre alguno, de sabiduría de hombre alguno, es la gracia de Dios que nos lleva a disfrutar del Señor en su palabra, pero también un poco pensando en todo lo que se ha hablado en la enseñanza, incluso de la mañana, qué hacemos con lo que aprendemos en las Escrituras, qué vemos hoy, qué pasa luego cuando el Señor nos revela su verdad, cuando nos muestra a Cristo y su santidad y su obra. Bueno, nos debe llevar a vivir para Él con gozo, en gratitud por aquel que se entregó, se negó y vivió de esa forma tan perfecta, tan preciosa, que ninguno de nosotros dábamos la talla para llegar a decir, bueno, mira, Dios me acepta o me recibe por esto. No, Cristo es el único que vive y vivió de esa forma entre los hombres. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es el que vino para deshacer las obras del diablo, porque todos nosotros estábamos sujetos a esclavitud, haciendo las obras de nuestro padre, el diablo en ese entonces, hasta que fuimos trasladados en su gracia del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y gracias a Dios por eso, por esa obra misericordiosa y compasiva. Gracias a Dios porque es rico en misericordia y nos ha tratado de esa manera, no dejándonos en la ignorancia en la cual estábamos nosotros, no dejándonos en los caminos de perversión en los cuales cada uno de nosotros estábamos y nos revolcábamos. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. Cuando agradó a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por haberse acercado, por haberse dejado encontrar por aquellos que no le buscaban. Usted, yo, no le buscábamos. Y gracias a Dios por Cristo. Recuerden que estamos en el capítulo 6, aún de Esther, y hemos estado abarcando estos últimos domingos, o estos últimos días, mejor dicho, tanto domingo como miércoles, desde el versículo 4 hasta el 12. ¿Sí? Eh, Así que bueno, antes de eso vamos a orar al Señor y después vamos a continuar, ¿sí? Oremos a nuestro buen Señor y Salvador. Padre bendito y Señor, estamos agradecidos a ti um, por todo, Señor, agradecidos por recibirnos en tu Hijo amado, por pensarnos en Él, por ponernos en Él, Señor, antes de la fundación del mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, por haber cumplido tu promesa, Señor, que habías hablado a nuestros hermanos a lo largo de toda la historia, y ellos esperaron y se movieron en vista de esa promesa, Señor, pusieron los ojos en el Salvador que vendría, y vino, Señor, y habitó entre nosotros, y dice la Escritura que nuestros hermanos vieron la gloria de Dios, la gloria como del unigénito del Padre en Cristo. Gracias, Padre, por Él. Gracias por esa obediencia perfecta que vemos en Jesús. Gracias, Señor, por esa santidad. Gracias por ese amor inalterable que está en Él. Gracias, Señor, por todo lo que Él ha hecho y por entregarse hasta la cruz de una forma obediente, sin quejarse, sin enojarse, sin renegar de ti, Señor, sin ir en contra de tu voluntad. Al contrario, lo vemos manso y humilde, sometiéndose bajo tu poderosa mano. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por venir a morar en tu pueblo, porque Él obtuvo esa promesa una vez recibido arriba, Señor. Gracias, oh Padre, por Cristo, nuestro Redentor. Gracias por todo. Ruego tu gracia y tu favor para compartir este tiempo con mis hermanos, que seamos animados por tu palabra cada uno de nosotros, que seamos edificados, que seamos cada día parecidos más a Cristo. No porque ahora me toque a mí, Señor, sino por lo que hace tu palabra, porque es viva y eficaz, porque no va a volver vacía, Señor,
Ruego que obres en nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, gracias al Señor por lo que hemos escuchado hoy durante la mañana. Gracias a Dios por su palabra, porque en sí, algo que me quedaba es que se nos muestra, eso es lo que hace la Escritura, nos muestra nuestro panorama, pero a la vez también nos lleva a mirar a Cristo, a aferrarnos a Él, porque es el único camino, es lo único que Dios ha dado para que el hombre pueda descansar en Él, vivir en Él, regocijarse en el Señor y poder transitar en este mundo hasta que todo esto termine y pase. Cristo, mis hermanos, es la torre fuerte, es la roca a la cual vamos a recurrir constantemente. No hay otro nombre dado a los hombres en el que se pueda hallar salvación. No hay otro nombre que se nos haya dado a nosotros, su pueblo, en el cual podamos encontrar consuelo y perdón cada día de nuestra vida. Cristo, Jesucristo es su nombre. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el sacerdote de cada uno de nosotros, Él es el que se presentó delante de Dios. Él es el que llevó la ofrenda, Él es el que derramó su propia sangre para que nosotros seamos aceptos delante de Dios en Él, en el amado. Cristo. No es su mérito, no es el nuestro. A pesar, mis hermanos, de todo lo horrible que podamos encontrar en nuestro diario vivir. A pesar de todo eso, Cristo es nuestro mediador. Cristo es el fiador. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro consuelo. En todo tiempo, en todo momento. El panorama es desolador por todo lo que hemos hablado hoy a la mañana, de nuestra maldad. Y también cuando mirábamos con respecto a las características que encontramos en Amán, que es lo que estamos estudiando, con toda su maldad y toda su perversión, toda su trama que está haciendo contra el pueblo de Dios, contra Mardoqueo, también ahora apuntando a él. Y todo eso lo hemos empezado a mirar en contraste o incluso pareciéndose con nosotros. Hemos visto a Amán y vemos que tiene mucho de nosotros, o nosotros tenemos mucho también de él. Y eso es lo que hay en nosotros. Se revela, se ve toda la maldad que está en nosotros, aún, cuando, a pesar de decir que Cristo nos ha rescatado y nos ha salvado. Es con lo que a diario nos encontramos. Vemos a este hombre completamente ensimismado, pensando en sí, teniendo una estima alta de sí mismo, amándose a sí mismo más que de Dios, aborreciendo a todos su entorno. No ocupando, yo no veo a Amán amando a su esposa, amando a sus amigos, amando al... No, de ninguna manera, él está pensando en sí mismo. Él está pensando en sí mismo. Y todas las cosas que va a hacer, lo va a hacer por contienda y vanagloria. Un carácter completamente ajeno y distante de Cristo. Y es ahí que fuimos a ver esa comparación, de ese cuadro de comparación entre Amán, en lo que él demanda al rey, y cuando vemos a nuestro Señor siendo Dios mismo, cómo fue tratado. Y hemos visto, hemos hecho ese cuadro, hemos visto esa comparación. Así va a ser, así va a honrar, o así va a ser, ¿cómo es que dice ahí? Permítame leerlo porque dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad y hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Imagínense gritando esto, Amán con Mardoqueo a caballo al lado, vestido de rey, con todas las vestimentas reales, la corona, y conduciéndolo a Amán por toda la plaza, todos los que conocían a Amán y a Mardoqueo, y quizás estaban interiorizados en lo que estaba pasando, en lo que estaba sucediendo entre ellos, y de repente ahora nos encontramos con un panorama diferente a lo que Amán estaba tramando. Nos encontramos con algo distinto, y es Dios que está enloqueciendo el consejo de los malvados. Sin embargo, pensaba, ¿no? Cuando dice, así será tratado, así será honrado el varón cuya honra desea el rey. Y sin embargo mirábamos por otro lado en Filipenses capítulo 2,
Así fue tratado nuestro Señor. Así fue tratado Cristo. No se aferró, sino que no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros. Vistió nuestras ropas. Así fue tratado. Fue quebrantado, humillado, despreciado, negado, traicionado, crucificado, colgado de un madero, visto como maldición. Fue tratado como si él hubiese hecho todas las maldades del mundo. Así fue el trato que recibió nuestro Señor. Ese fue el trato que recibió. Vemos en el carácter de... Hemos visto, las últimas dos enseñanzas a modo de título, algo así como el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que hemos encontrado en estos pasajes, eso es lo que estamos viendo en este lugar, en estos versículos, ¿sí? Entonces, si esto, mis hermanos, si eso que muestra la Escritura de cada uno de nosotros, si aquello que nos revela, que nos hace ver la maldad que hay en nuestro corazón, nos produce un dolor de nuestra ofensa hacia Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor que sea así. Gloria a Dios y gracias por el Espíritu Santo que obra convenciéndonos de pecado y que no va a dejar de oponerse a los deseos de la carne. Gracias a Dios por eso, cada día. Si con todo esto que hemos visto, en alguna forma vemos que nos hemos subido a un caballo de orgullo, de soberbia, de altivez, si transitamos de momentos en los pasos de Amán, y repito, mis hermanos, si somos hijos de Dios, el Señor, no se preocupe que el Señor sabe cómo va a tratar con cada uno de sus hijos. Si nosotros mirando esto vemos que nos parecemos mucho a Amán, el Señor sabe cómo tratar a nuestros hijos, a cada uno de sus hijos. Porque vamos a la imagen de ser como su Hijo Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para vivir como el primogénito de entre muchos hermanos, para ser hechos semejantes a Él. Lo que sucede es que antes del quebrantamiento, antes de que seamos tratados por Dios, antes del quebrantamiento para nosotros, por habernos subido en el orgullo, por habernos subido en la altivez, en la soberbia, en la jactancia, antes de haber transitado por todo eso, antes del quebrantamiento, dice Proverbios, se eleva el corazón del hombre. Antes de ser quebrantados, se eleva el corazón del hombre. Y nos vamos allá arriba. Y nos subimos, y nos subimos, y nos subimos, y nos subimos. Y de allí el Señor sabe cómo bajarnos. Sabe cómo tratar con nosotros. Vuelvo a decir lo mismo. Puede que encontremos que nos parecemos a Amán. De momento puede verse eso en nosotros, pero mis hermanos, eso no debe desanimarnos. Al contrario, como siempre, mis hermanos, embarrados o limpios, tocando fondo o a veces, lo digo entre comillas para que entiendan lo que digo, tocando el cielo con las manos, con un dolor o con el gozo de cada día, en todo tiempo, sea en la situación en la que estamos, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. No dejemos de sacar la mirada de nuestro Señor. No dejemos de buscar su gracia y su misericordia. No dejemos de clamar a aquel que se entregó por nosotros. Ya que fuimos llamados para andar como Él anduvo. Y Él se entregó para hacer posible eso. Para poder nosotros negarnos
a los deseos mundanos, para vivir y decirle que no al pecado y poder poner nuestros miembros al servicio de la justicia, al servicio de Dios. Porque mis hermanos, nosotros estamos en pie por Cristo, no por nosotros. Si estamos en pie es por Él, no por nosotros. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal, dice Proverbios. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y eso me hace recordar la imagen de Pedro, o ese cuadro de Pedro hundiéndose en el mar y clamando al Señor, Señor, me hundo. Y el Señor sosteniendo su mano para volverlo a levantar. En Cristo, mis hermanos, se anuncia perdón de pecados, no solamente a todo el mundo, sino, parafraseando un poco, mayormente se sigue anunciando a su iglesia. Porque no solamente se nos ha perdonado los pecados el día que venimos a Cristo, sino que cada día se nos perdona pecado en Él. Cada día se nos perdonan pecados. No hay un día en que nosotros no hayamos pecado. No hay un día. Por lo tanto, como también se comparte, se está hablando desde Timoteo, Él es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Él. Así también Él es perdonador a todo aquel que viene a Él, Él puede perdonar a quien quiera, pero principalmente o mayormente es nuestro perdonador. Por lo tanto, si decimos que no tenemos pecado, mis hermanos, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿por qué le haría a Dios mentiroso? Bueno, porque Dios es verdadero. Él es veraz, o antes sea Dios veraz, y todo hombre sea hallado mentiroso. Y si Él ha regenerado, si Dios ha hecho una obra sobrenatural en nosotros, si ha escrito su palabra en nuestro corazón, si ha cambiado el corazón de piedra para poner un corazón de carne, si Él ha hecho de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron, la palabra de Dios ha hecho cabida en nuestro corazón, ha hallado cabida, ha hallado morada, ha transformado nuestras vidas. Y es la que va a dirigir nuestros pasos. Va a ser la lámpara en la oscuridad, va a ser la lámpara en tinieblas. Cada día de nuestra vida. Va a haber obediencia. Vamos a conocerlo a nuestro Señor, su carácter. Vamos a gozarnos con Él y disfrutar de Él, mis hermanos. Además, dice la Escritura, tu siervo además es amonestado con ellos. Tu siervo es amonestado con ellos. Con la Escritura. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si de alguna manera, mis hermanos, podemos ver, o el Señor nos muestra nuestra maldad, y lo hace por su palabra, es para que corramos a Cristo, confesemos nuestros pecados y clamar a Él para que nos ayude a transitar cada día de nuestra vida en este mundo en tinieblas. Si alguien nos dijo que la vida del cristiano es fácil, eso es una mentira. Si alguien cree que ser cristiano es fácil, eso es mentira. Es cierto, como se decía hoy, compartimos, disfrutamos, nos gozamos en la gracia, en la misericordia de nuestro Señor, en las bendiciones que tenemos en Cristo. Eso no se puede negar. Pero varios días hemos disfrutado varios sinsabores, ya sea por nuestro pecado, por la aflicción, por la corriente contraria a este mundo. Pero nuestro Señor no nos ha dejado solos. Nuestro Señor no nos ha abandonado.
Nuestro Señor no nos ha dejado sin dirección para poder seguirle. Él nos ha dejado las huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos ha dejado su palabra para que podamos alumbrar nuestro camino y el pie donde vamos a poner el próximo paso. Preserva a tu siervo también de las soberbias, dice el Salmo 19. Y pensaba en la Escritura, mis hermanos, cómo nos ha de guardar y preservarnos, porque dice que las cosas que se escribieron por dos cosas. Lo encontramos en Romanos y lo encontramos en Corintios. Primero, para que no codiciemos, no forniquemos, no tentemos al Señor, no murmuremos, para no fiarnos de nosotros mismos. Y eso está hablando de todo el cuadro que encontramos en Israel, que el mismo pueblo disfrutaba, gozaba de bendiciones del Señor, pero sin embargo todo el tiempo le tentaron. Y el Señor les dice, miren, esas cosas que ustedes ven que se escribieron allí, se las escribieron como ejemplo para que ustedes no busquen lo mismo que ellos buscaron, sino para que descansen en aquel que es poderoso y que guardaba a ese pueblo mientras lo sacó del desierto. Para que no se aferren en ustedes mismos, para que no se fíen de ustedes. Dejaron como ejemplo para no ir en pos de todas esas cosas que aquellos que decían estar o ser pueblo de Dios buscaron. También para que a través de la paciencia y la consolación tengamos esperanza, dice Romanos. Cuando vemos el testimonio de los santos, su perseverancia, su amor, la obra de Cristo en ellos es lo que los sostenía, mis hermanos. No es que eran personas traídas de otro lado y venían y podían vivir una vida y no tenían errores, no tenían falencias. No. Sus luchas, como también cada uno de nosotros teníamos. Sus temores, sus debilidades, sus preocupaciones, sus afanes, que fueron tratados por el Señor a lo largo de su peregrinar. Y sacados a luz para que la confianza esté siempre en Dios y no encuentren nada más. Y puedan decir con total confianza, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos del Señor para cada día de nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos de Cristo? ¿Cuánto necesito de Él todos los días? Cuando vemos, mis hermanos, nuestras torpezas, el pecado, queriendo taparnos, clamemos, como les decía hace rato, como dijo Pedro, Señor, me hundo, Señor, te necesito. Porque Él está dispuesto para socorrer a los que son tentados. Él es capaz. Él es capaz. Es poderoso. Él está abierto para su pueblo, para que su gracia sea suficiente para cada día de la vida. Él está dispuesto para dispensar su favor, su gracia, su fuerza, para dar fuerzas al débil, al cansado, al que no tiene ningunas, multiplicárselas. Y aún, mis hermanos, cuando no gocemos o no disfrutemos de ese gozo, de esa salvación, algo le voy a repetir lo que dije al principio, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de clamar al Señor. No abandone la primera vuelta, no tire la toalla, no se mire a sí mismo, mire a Cristo, mire a su Salvador, mire a su Señor, mire a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, mire a aquel que padeció y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Mire a Cristo, mis hermanos, y clamemos, como diría David, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. No lo dice la Escritura, hoy hablaba con un hermano, no nos dice eso la palabra, pero ¿cuánto tiempo David estuvo así, en ese estado para... No es que un día dijo, bueno, el Señor me perdonó, bueno, a ver qué puedo escribir, voy a escribir el Salmo 51. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, y como que sonaba un violín de fondo. No es eso. ¿Cuánto tiempo pasó David sin disfrutar de la salvación de Dios?
¿Cuánto tiempo estuvo endurecido sin ver su maldad? Sin embargo, el Señor es bueno, misericordioso y benigno, que lo guió al arrepentimiento para que pueda despegarse y ver la corrupción que hay en él y sacarse eso y decirle, Señor, ayúdame. Porque vos amás la verdad en lo íntimo. Y esto no te agrada. Todo esto que ves en mí no te agrada. Limpiame. Es ardua la lucha contra los enemigos, sobre todo cuando, como compartió hoy nuestro hermano Leonardo, contra un enemigo tan perverso como nosotros mismos. Es ardua la lucha cada día. Pero la gracia del Señor es mayor. Amén. La gracia del Señor es mayor. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? Y lo dice 4 veces, ¿eh? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿No ha pensado a veces o no le pasa que su enemigo parece avasallarlo? ¿Parece ser más poderoso? Y preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? Y parece que no tiene fuerzas o que no puede hacer frente a ello. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero él dice allí, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A veces podemos clamar al Señor y la ayuda parece no venir de repente como uno espera. Parece no ser rápida. Es que a veces se malentiende, ¿no? A veces pensamos que las cosas se solucionan así como por un chasquido y rápidamente así ya, y que todo lo que tiene que ver con una restauración y el hecho de poder salir adelante, es que eso es lo que pintan hoy en día en todas las cosas que se ven, lo que se hablan en cuanto al cristianismo. Un cristianismo que el pecado lo supera, si la lucha contra el pecado la supera rapidísimo, las tentaciones las pasa rapidísimo, que de repente hoy está acá, pero de mañana ya está alegre, feliz, y que todo pasó y que todo terminó rapidísimo. Mis hermanos, no es así. Es cierto que Dios perdona, pero lleva su tiempo de restauración. Y a veces hasta parece que hay un silencio, pero me llama la atención cuando David mismo dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me llama la atención lo considerado porque dicen que cuando dice me ha hecho bien, en el Salmo 13, allí en el versículo 6, ese me ha hecho bien, dice que se usan 2 términos, para maduración o cuando un niño es destetado. ¿Sí? Un niño es destetado. Y tiene que ver muchas veces con ese proceso en el cual pasamos, en el cual el Señor trata con nosotros, con nuestro carácter, para formar el carácter de Cristo, para forjar en nosotros el carácter de Cristo, para que sea quitado de esa vana manera de vivir, ese pensamiento terrenal en la manera que nos conducimos en el punto en el que estamos, para dar lugar al pensamiento de Cristo. Entonces ya no andamos con leche espiritual, y no menosprecio la palabra, sino que ya se da lugar a un alimento más sólido, a una vianda. Ya hay una madurez, pero lleva su proceso, lleva su trato, lleva su tiempo, el tiempo del Señor. No es por arte de magia, no es por un chasquido de dedos. Dios va a tratar con nosotros como padres para hacernos participar de su santidad.
Eso lo cito desde Hebreos. Pienso con Pablo, mis hermanos, orando al Señor. 3 veces le rogué que fuera quitado ese aguijón, esa espina. El Señor no le quitó el aguijón, pero le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No es que vino y dijo Pablo, mira, bueno, a ver, dame tu costado, te saco lo que te está molestando. No, tu gracia que sea suficiente. Dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Dice el Salmo 119, para aprender tus estatutos. No justifico ninguna de las actitudes absurdas y tontas o torpes que podemos llegar a tener muchas veces de nosotros. Pero aún después de ese lugar donde hemos caído, donde hemos llegado a transitar, mis hermanos, aún con todo eso, nuestro Señor va a tratar con nosotros y nos va a hacer bien. Si somos sus hijos, nos va a hacer bien. Nos va a mostrar la cruda realidad de nuestro corazón, la perversión que hay en nosotros, pero a la vez también nos va a llevar a mirar a Cristo y a aferrarnos a Él. Y nos va a llevar a crecer en santidad, en gracia y en conocimiento del Señor. Cada día. Ya lo hemos leído una vez, me acuerdo en un tiempo de preguntas y respuestas, que lo había compartido y lo compartió el pastor Leonardo, un artículo de la Confesión de Fe de 1689, pero lo veo oportuno para mencionarlo por una cuestión de lo que estamos mirando acá, ¿sí? Y justamente es con respecto a la providencia del Señor, de cómo Él ha ordenado todas estas cosas y cómo ha ordenado todo para bien a favor de sus propósitos eternos. Y está tratando también con su pueblo, los está guardando, los está preservando. Pero miren, por ejemplo, dice así, les voy a leer la primera parte, esto es lo que está allí, hay algunos versículos que tienen ahí abajo que acompañan este artículo, está dividido en 2, pero por ejemplo, dice así, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados. Y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo y para hacerlos más vigilantes contra todas las acciones futuras del pecado y para otros fines santos y justos. De alguna manera, si Dios, en su gracia y en su soberanía, nos revela, nos permite ver toda esta maldad que hay en nosotros, es como lo dice acá, es para mostrar nuestra maldad, ver lo horrible y la fuerza del pecado, pero a la vez también ver que su gracia es mayor y depender de Él, porque es el único, mis hermanos, que puede ayudarnos a transitar, es el único que nos puede sostener, es el único que nos puede guardar y preservar hasta el fin. Es el único. Los pasajes que citan acá, por ejemplo, se encuentran en Crónicas, los voy a leer, los voy a citar, es Crónicas 32, y ustedes se van a recordar, y hoy incluso creo que se ha mencionado, con Ezequías. Ezequías creyéndose o mirándose a sí mismo, juzgándose a sí mismo como un varón justo, como un varón que no tenía maldad delante de Dios y llorando delante de Dios cuando Él le dijo que ordenara su casa porque de cierto iba a morir. Y el Señor lo confronta con su pecado y le revela lo que hay en él para ver que no era tan justo como parecía, que no era tan cristiano como decía ser, que no era tan devoto como parecía ser, que no era un lector acérrimo de todos los días de la Escritura como decía ser. Segunda de Crónicas 32, versículo 25, dice así,
Bueno, el 24. Mas en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se revela el poder de nuestra maldad. Sin embargo, el Señor trata con nosotros para hacernos partícipes de su santidad. Ustedes van a recordar a David, y ese es el otro pasaje que cita acá, en el censo. Samuel dice que el Señor incitó a David, Crónicas dice que Satanás incitó a David para que censara al pueblo. Y es lo que también se hablaba hoy a la mañana, es lo que se decía desde hoy. Satanás, con todo lo que tiene armado alrededor, lo que hace es solamente tirar el anzuelo, podríamos decir, para que todo aquello malo que está en nosotros mismos, aquella corrupción, aquellas concupiscencias, salga a luz y salga a flote y se pueda ver, sea evidenciado. Y hubo muerte y todo eso después en este momento con el censo que hizo David. Hasta que reconoció y se humilló de su falta de confianza en el Señor. Se estaba apoyando a los hombres en su cantidad de ejércitos. Años y años de lucha contra enemigos que David pudo haber tenido, mis hermanos. Y el Señor en ningún momento lo dejó. Jehová estaba con él. Jehová le daba las victorias cuando él salía en cada batalla. El Señor estaba con él. Cuando derrotó a Goliat, el Señor estaba con él. Y de repente empezar a fiarse de cuántos hombres tenía. Pedro, ese es otro pasaje que cita este lugar. Señor, si es posible hasta la muerte. Si es posible hasta la muerte, voy como yo no te voy a negar. Y como también veíamos hace un tiempo atrás en Mateo, le negó, mintió, se enojó, maldijo al Señor. Pedro, esta misma noche cuando cante el gallo me vas a negar. Antes que el gallo cante vos me vas a negar, Pedro. No, Señor, la verdad que, mira, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a ir a dar mi vida por los Pedro. No hables así, Pedro. Y después cuando Pedro, esa imagen, ese cuadro que Pedro niega al Señor y lo mira, y el Señor voltea y lo mira a Pedro en ese momento de la negación. Dice que Pedro se fue y lloró amargamente. Y sin embargo, él anteriormente le había dicho a Pedro, ¿no? Pedro, yo oré por vos, Satanás ha venido para pedirme para zarandearos, pero yo oré para que la fe no falte, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso fue lo que pasó. El Señor fue a buscar a Pedro. El Señor estuvo, mis hermanos, no lo abandonó en ningún momento. Y así de la misma forma lo hace con cada uno de nosotros. También dice, por consiguiente, esa es la otra parte de ese mismo artículo que estaba leyendo, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por designio de para su gloria y para el bien de ellos. Y ahí cita Romanos 8:28, que todas las cosas a los que creen a Dios, perdón, lo voy a leer porque no me lo acuerdo, no quiero decir cualquier locura, pero sé que ustedes lo conocen de memoria, yo no me lo acuerdo, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas se ayudan a bien, esto es a los que conforman sus propósitos son llamados. Y el pasaje que les compartía recién en cuanto a Hebreos nos habla de lo mismo, nos habla de ese trato, de ese ejercicio de Dios en el cual cada uno de nosotros vamos a atravesar para participar de su santidad. No es que somos niños que no tenemos un padre que no nos corrija y que no se ocupe de nosotros. El cristiano no es un hijo malcriado.
Y habéis olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que reciba a todo el que recibe por hijo. Pero voy al final cuando dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Pero el versículo 10 es ese que me salté, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el trato de Dios con nosotros. Un trato así para no ser condenados con el mundo, como dice Pablo también en Corintios, para que participemos de su santidad. Dios se ocupa de nosotros como sus hijos y nos va a llevar a parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Dice, estaba leyendo algunos lo van a conocer, es un himno muy, muy precioso, que está pensado en el Salmo 130, y lo escribe Lutero, lo escribe él a eso, y Salmo, perdón, al himno, y tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con el hecho de la necesidad constante del Señor para cada día, viendo nuestra miseria. Como se hablaba hoy, miserable de mí, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y dice así, de lo profundo clamo a ti, escúchame Clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas e impiedad, ¿cómo es de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu sola gracia da el perdón. Oh, ten misericordia. Por tanto, dice, en Dios esperaré luchando en todo tiempo. ¿Sí? No dice voy a esperar cruzado, no voy a esperar de brazos cruzados. Por tanto, en Dios esperaré luchando en todo tiempo y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Un día y otro pasará, en dura lucha y pena, el alma mía espera en la victoria plena que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No faltará a su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él, como buen pastor y rey, rescatará a su humilde grey de todos sus pecados. Amén. Así lo dice desde el Salmo 130. Quiero considerar algo de ese pasaje. No lo voy a leer completo, pero sí para hacer una comparación. De lo profundo, Jehová, clamo a ti clamo, perdón. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y dice allí, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y la comparación, a diferencia de lo que veíamos en un principio con el Salmo 13, si ustedes van a recordar, una de las preguntas que hacía en el versículo 2 es, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y sin embargo, lo que dice aquí en el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Va a haber momentos en los cuales nos vamos a vivir haciendo preguntas y quizás incluso vamos a querer encontrarle la vuelta al pecado, mis hermanos. Y nos vamos a entristecer aún más porque hemos dejado de mirar a Cristo. Por lo tanto, miremos a Cristo y esperemos en su palabra, esperemos en sus promesas que Él nos ha dado. El cuerpo de muerte que mencionaba hoy nuestro hermano Leonardo, allí en Romanos, de momentos va a ser pesado y de momentos va a ser liviano.
De momento se va a sentir más fuerte su olor y de momento va a ser menos ese olor. Pero como hoy compartí con un hermano, Cristo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que nos acompaña. Él es el que está al lado de nosotros para caminar y transitar, a pesar de la maldad que podamos encontrarnos todos los días. Por eso, mis hermanos, Él es el sacerdote, como lo dice Hebreos, allí en el capítulo 2, en el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también dice en el capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice allí, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Cristo nos espera en cada momento para acercarnos a Él. Ese trono de la gracia está dispuesto para su pueblo, para acercarse a su Señor y encontrar socorro. Si duele el pecado, mis hermanos, y eso produce una tristeza en nosotros, gloria a Dios. Es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Pero también, como dice Pablo en Corintios, esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esa tristeza del mundo nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y no en Cristo. Nos lleva a mirarnos a nosotros una vez más y dejar de lado la cruz de Cristo. Y ese no es el ánimo que queremos dar, ese no es el ánimo que da la Escritura, eso no es lo que Cristo habla para su pueblo, sino que Él está dispuesto para socorrer, Él es capaz, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, para caminar con Él. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por entregarse, por entregar a su Hijo, por no escatimarlo y por darlo en rescate por su pueblo. Vamos a orar y continuemos con lo que falta de la reunión. Señor Dios, gracias, oh Padre, por tus misericordias en todo tiempo, en todo momento. Gracias por la fuerza que podemos encontrar en Cristo. Gracias, Señor, por el socorro que podemos encontrar en ti. Gracias por el perdón que podemos encontrar en ti. Gracias por el amor inalterable, inquebrantable, Señor, que encontramos en tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra cada día, a tus promesas, a que Cristo sea nuestro mayor tesoro, Cristo sea nuestro deleite, Cristo sea nuestro gozo de cada día. Ayúdanos, oh Señor, en este transitar, en este peregrinar. Tu gracia nos sustenta en todo tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.